Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Cabrera, yo soy el presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, Xochitap, y quiero darle la bienvenida a todos los socios y a los amigos de Xochitap que se inscribieron hoy día para nuestra octava sesión de educación médica continua. La verdad es que como todas las sesiones anteriores, se inscribieron alrededor de 400 personas, lo que da cuenta de la motivación por aprender de los socios y de los amigos de Xochitap. Antes de pasar a nuestra sesión de hoy día, quiero pasar algunos avisos de la casa, contarles que acabamos de terminar con el ciclo de 10 sesiones de psicoeducación con el Círculo Polar. Todas las sesiones están en el canal de YouTube, tanto del Círculo Polar como de la página web de Xochitap, www.xochitap.cl, y en el sitio web del Círculo Polar, que es www.circulopolar-esperanza. Allí ustedes pueden encontrar las 10 sesiones del ciclo que tuvo una alta convocatoria y que de verdad se ha transformado en un instrumento muy útil para muchos colegas que trabajan con los pacientes, con las sesiones, se las dan para la casa y las comentan a la sesión siguiente. Así que los invitamos a que aprovechen estos recursos que están disponibles ahí en la web. Este ciclo, como les digo, constó de 10 sesiones y fueron muchos colegas de Xochitap y personas de fuera de Xochitap quienes estuvieron a cargo de cada una de estas sesiones. Contarles también que nuestra nueva alianza con IMUT, que es una carta de registro electrónica, está vigente. Estamos trabajando en una versión en castellano y para esa versión que es más avanzada va a haber un descuento para los socios de Xochitap. Así que los entusiasmamos a que sus pacientes les cuenten de esta alianza y más adelante van a poder acceder a este descuento que se va a otorgar por pertenecer a Xochitap. Nuestra sociedad, como ustedes saben, realizó las octavas jornadas internacionales los días 9 y 10 de septiembre. Estamos en proceso de evaluación de la evaluación que hicimos, se las mandamos a todos quienes participaron en la sesión y de verdad aquellos que todavía no la han respondido, les pedimos que lo hagan, puesto que ya estamos trabajando para nuestras novenas jornadas internacionales que por de pronto estamos preparándonos para hacerla online. No sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia de COVID, así es que desde ya nosotros hemos pensado que esta nueva jornadas internacionales en septiembre, por ahora las vamos a hacer de manera online. Como decíamos, la realización de este ciclo de educación médica continua ha sido también una jornadas que han sido también muy concurridas. La verdad es que han entrado alrededor de 300 personas a cada una de estas jornadas y hoy día esperamos que también este número se aproxime a ella. Nuestro invitado hoy día es el doctor Guillermo de la Parra. El doctor de la Parra es profesor titular honorario del Departamento de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es el past president de la Sociedad para Investigación de Psicoterapia, la SPR, y es investigador senior del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Lo que el doctor de la Parra hoy día nos va a contar son algunas herramientas y competencias para la psicoterapia de la depresión, la atención al nivel primario. Les queremos pedir que todas las preguntas las hagan por el chat y al final de la sesión vamos a tratar
de contestar la mayoría de ellas, siempre que el tiempo nos alcance. Así que con esto voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a pedir al doctor de la Parra que comparta la suya para comenzar con su conferencia. Bueno, lo que voy a presentar ahora está marcado, como dice más abajito la diapositiva, en un proyecto FONIS, que se llama Entrenamiento de Competencias para Psicoterapia de los Trastornos Depresivos en APS. Este es un proyecto que está en su primer año, o sea, estamos iniciando, digamos, estamos en el primer tercio de su ejecución, y que tiene como objetivo entregar competencias especialmente a los psicólogos que trabajan y que se hacen cargo, como ustedes saben, de los trastornos depresivos a nivel primario. En la publicidad que se envió decía que se trataba de una psicoterapia manualizada, frente a lo cual quiero decir algo, pero antes voy a... No me avanza esto, pero... Quisiera agradecer al equipo del proyecto FONIS. Carla Krempien es la investigadora alterna, mi segunda a bordo. Y está el equipo con el cual estamos trabajando. Entonces, respecto porque, claro, existen muchas psicoterapias manualizadas, digamos, ¿no? Entonces, esto en su momento en la publicidad decía psicoterapia manualizada. Y cuando me preguntaron, me dijeron, oye, pero Guillermo, tú con una psicoterapia manualizada, le dije, no, en realidad es casi lo contrario, ¿no? Ahora, lo que no implica que nosotros estemos proponiendo un modelo. Nosotros nos hacemos cargo por investigaciones nacionales de otros autores, como Bedregal, por ejemplo, y nuestras propias investigaciones, nos hacemos cargo de una falencia que hay a nivel de atención primaria, en el sentido, como decía, de entregarle competencia a los psicólogos. Y esas competencias pensamos que no pueden ser un manual, ¿no? Nosotros pensamos que la actividad clínica, así como la actividad de un artista, viene precedida de una formación, digamos, que es una formación a modo de parche, ¿no? O sea, el pintor, digamos, que vierte sobre la tela, digamos, su pintura, ha pasado por diversos maestros, ¿no? Y finalmente eso lo integra de alguna manera y lo vierte en la pintura. O un dramaturgo, ¿no? O un músico, ¿no? O un jazzista. Ha tenido distintos maestros, ha tocado con distintas personas y finalmente en esa obra suya, en esa acción, ¿no? En esa improvisación, hay una síntesis de los distintos maestros que ha tenido, ¿no? Nosotros pensamos que nuestra actividad clínica es similar a eso, ¿no? Y eso se resume de alguna manera, digamos, en lo que se llama la práctica basada en la evidencia, ¿no? La práctica psicoterapéutica basada en la evidencia está parada sobre estas tres patas, ¿no? La mejor evidencia posible, eso se refiere a la ciencia dura, digamos, ¿no? Se refiere a los datos empíricos duros, ¿no? Entonces, que nosotros psicoterapeutas tenemos que nutrirnos de eso, digamos, ¿no? Saber en qué está la investigación, qué es lo que nos está enseñando la investigación. El expertise del clínico, que está siendo nutrido por esto, pero tiene un bagaje también de su experiencia con sus propios pacientes, que tiene que respetar las características, las culturas y las preferencias del cliente, lo que nosotros llamamos la indicación adaptativa, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos entre otras cosas, a la cultura del paciente, por ejemplo, el modelo atribucional que tiene de por qué me enfermé, por qué me deprimí, ¿no? Y entonces el proceso, ¿no? que se va a dar de un modo en que se va a hacer una indicación como una decisión colaborativa, ¿no? Y que va a ser una indicación negociada y que es distinto a una indicación de un fármaco, por ejemplo, que es menos negociada que la indicación de la psicoterapia. Vamos a tener que hacer una formulación de caso individual, ¿no? Lo que se llama una psicoterapia, una indicación adaptativa o una psicoterapia hecha a la medida, digamos, una indicación hecha a la medida, donde lo ideal es tener un monitoreo permanente, de tal manera que nosotros podamos ir retroalimentando, ¿no? A la investigación, a lo que se llama, digamos, la evidencia basada en la práctica. Entonces tenemos no solamente la práctica basada en la evidencia, sino que la evidencia que surge, que emerge desde la práctica.
Entonces nosotros en el modelo que vamos a presentar ahora queremos de alguna manera avanzar, digamos, en un sentido de una síntesis, digamos, de esta perspectiva. Voy a hablar casi nada del contexto, porque esto ya lo conocen, digamos, la salud mental en Chile, ustedes saben que es mala, ¿no? Voy a decir dos cosas de la estrategia de afrontamiento para decir cuáles son las deficiencias que tenemos en la estrategia de afrontamiento en APS, cuáles son los nudos críticos, que no nos vamos a hacer cargo de eso, quiénes son los profesionales, ¿no? Y el rol de los psicólogos y sus competencias. Vamos a hablar de cómo vemos nosotros el concepto de depresión compleja, que para nosotros es un concepto bastante más amplio que las complejidades del cuadro depresivo mismo, que ya tiene su complejidad y tiene sus complejidades. Para luego presentar hacia un modelo, voy a presentar el modelo de psicoterapia para APS, y lo que alcancemos en el tiempo voy a presentar entonces ya los contenidos mismos, la herramienta y competencia, digamos, dentro de este modelo. Esto no me voy a detener en esto porque lo saben ustedes, digamos, o sea, ustedes saben que tenemos un 20% de prevalencia de depresión más alta que el promedio mundial, que es mucho más frecuente en mujeres en Chile que de 5 a 1, digamos, que en hombres, que es mucho más frecuente en las mujeres pobres. Entonces ser mujer y ser pobre en Chile es un factor de riesgo para la depresión. Imagínense ahora con la pandemia. Y para afrontar esto, digamos, han aparecido las estrategias, digamos, en salud mental, y las estrategias en salud mental en Chile se han organizado en planes nacionales de salud mental con un progresivo énfasis comunitario y familiar, ¿no? Y esto es re importante porque todos sabemos, ¿cierto?, que el vínculo genera mente, que el vínculo genera cerebro, de que las relaciones sociales, las relaciones familiares, son protectores de la salud mental, así que no podemos sino estar muy de acuerdo, digamos, de que estos planes tengan este énfasis comunitario y familiar. Sin embargo, cuando las medidas de promoción y prevención comunitaria, colectiva, no son suficientes, el usuario requiere una ayuda más específica a su patología mental o a su motivo de consulta, y va a recurrir entonces a buscar frecuentemente en un profesional en la atención primaria, en un profesional psicólogo, y en la intimidad del Vox, ese profesional debe tener competencia para intentar armar una relación terapéutica y un proceso de psicoterapia. Y ahí es donde queremos entrar nosotros. La estrategia de salud mental, digamos, los planes de salud mental del MinSal le está pidiendo la atención primaria que sea altamente resolutiva. Y en el caso de la depresión, ¿cierto? Ustedes saben que recomienda que en el tratamiento de los episodios depresivos de pacientes con cuadros leves, moderados o graves, de curso no crónico, esta se realiza entonces en un nivel primario de atención, ¿no? Y tiene que ser resolutivo. La actualización en psicoterapia de la guía clínica para la depresión del MinSal incluye la psicoterapia con una frecuencia mínima de una vez por semana y una duración de 12 sesiones. Entonces, en nuestro modelo nosotros nos hacemos cargo de esto, y porque además tenemos razones empíricas, ¿no?, como para hacernos cargo que las terapias tienen que ser breves, digamos, ¿no?, en este contexto, y con esta frecuencia de una vez a la semana. Sin embargo, hay obstaculizadores, digamos, a que la atención primaria sea resolutiva. Hay nudos críticos que, primero, ¿no?, para empezar, la psicoterapia no está incluida como prestación, ¿no?, en APS. Segundo, que se incentivan las coberturas y no las altas, ¿no? O sea, el psicólogo gana más si tiene más ingresos a que si da más altas, ¿ya? Eso significa que si el psicólogo un día lunes a las 4 de la tarde recibe a la Juanita Pérez, y la Juanita Pérez tiene indicación de psicoterapia, la tendría que ver el próximo lunes a las 4 de la tarde. Pero al psicólogo le conviene más citar a un paciente nuevo el próximo lunes a las 4 de la tarde, porque va a tener más ingresos, y por lo demás, cuando le ven la agenda vacía, el mismo SOME le llenan esa sesión. Entonces eso significa que la frecuencia va a ser baja, que van a tener gran presión asistencial, va a haber una baja duración de las sesiones, y como se sabe, hay largas listas de espera. Nosotros pensamos, y el MinSal también lo piensa, porque lo hemos conversado con Matías Razabal, digamos, él está de acuerdo que los incentivos se tienen que dar vuelta, que al principio eso significa y eso está escrito, ¿no? Está escrito en las guías,
ellos saben que si dan vuelta, digamos, y se promueven las altas, ¿no? Más que promover los ingresos, al principio significa una mayor inversión, pero que a la larga va a ser mayor ahorro, porque todos esos pacientes que son vistos diluidamente son pacientes que se cronifican y que hacen depresiones crónicas o depresiones recurrentes. Entonces, al final, es pan para hoy y hambre para mañana y el futuro. Y el futuro. Los psicólogos son los profesionales de la salud que más se gradúan en Chile. Son los que más se han incorporado a la salud pública en los últimos 20 años. La mayor parte del tiempo la dedican a intervenciones en salud mental y los psicólogos que trabajan en APS son de diferentes orientaciones y en nuestro modelo nos hacemos cargo de eso. Por eso también, cuando ponía antes, porque eso cambió la revisión de las guías clínicas, cuando antes ponía el MinSal de la guía clínica de la depresión, psicoterapia cognitivo-conductual, quedaban, el 80% de los psicólogos quedaban paralizados, digamos, ¿no? Porque no sabían psicoterapia cognitivo-conductual. Y por lo demás, bueno, eso no me voy a adelantar. Pero Bedregal encontró déficit en los dominios de competencias para el manejo de la depresión y dificultad en la aplicabilidad de la guía clínica de depresión en psicólogos APS, encontró que no tenían competencia, ¿no? En un estudio que hizo Bedregal a través de todo Chile. Y en las entrevistas que hicieron ellos, en entrevistas que ha hecho otro grupo de investigación de MIDAP, que lo está Candice Fisher, Alex Ben, y las investigaciones que hemos hecho nosotros en entrevistas en profundidad, y además lo que nos hemos dado cuenta de nuestro trabajo en un consultorio universitario, es que los psicólogos reciben una formación para una consulta privada, ¿no? Y no para trabajar en APS, y no para trabajar en ninguna institución, por lo demás, ¿no? Yo tenía las primeras charlas que dimos esto en el Congreso de Psicoterapia Reñaca, a la conferencia le pusimos de Estoril a San Joaquín, ¿no? Porque los psicólogos de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica aprendían una psicoterapia, digamos, para ser aplicada en Estoril, y que ya no se podía aplicar en San Joaquín, donde tenían que trabajar, digamos, en la unidad de salud mental de San Joaquín. Depresión compleja. La depresión compleja, hemos abierto mucho, digamos, el concepto, ¿no? Y no hemos, más allá, digamos, de la complejidad, como decía, propia del cuadro. Nosotros decimos que la noción de depresión compleja resulta más fiel a la realidad clínica y teológica, pero también a lo que deben enfrentar los profesionales en contextos de alta demanda, incluyendo atención primaria. O sea, el paciente que le llega al psicólogo en atención primaria no es la paciente que está solo deprimida, ¿no? Esa es la minoría. Especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde se corresponde frecuentemente con lo que estos profesionales llaman los pacientes difíciles. Y hay toda una literatura, ¿no? Y algo que nosotros hemos trabajado, y algo, bueno, ahora tenemos un artículo en un libro, digamos, ¿no? Sobre lo que son los pacientes difíciles en este marco, en el marco de la depresión. Desde esta perspectiva, la depresión es un trastorno heterogéneo, teñido por el funcionamiento de la estructura de personalidad, léase comorbilidad, trastorno de personalidad, y muchos de los pacientes, digamos, nosotros tenemos una noción, lo voy a repetir, pero nosotros tenemos una noción de los trastornos de personalidad que es una noción dimensional, ¿no? Entonces, claro, cuando el paciente, digamos, un limítrofe grave, bueno, pasará, digamos, a atención secundaria, ¿no? Pero hay un gran continuo de pacientes, ¿no? Ganderson lo dice, ¿no? Hay un gran continuo que tienen dificultades de personalidad, ¿no? En un continuo cada vez más grave, ¿no? Entonces el funcionamiento, la depresión va a estar teñida por el funcionamiento de la estructura de personalidad y las disfunciones que llamamos nosotros de la estructura de personalidad, el estilo de la experiencia depresiva. No sé si ustedes están familiarizados con los anaclíticos e introyectivos, pero los estudios que se han hecho y que hemos hecho, que se han hecho en MIDAP, hemos visto que los pacientes introyectivos, por ejemplo, los pacientes altamente autocríticos, son de mucho peor pronóstico que los pacientes dependientes, ¿ya? Entonces eso significa que el terapeuta hay que darle herramientas para que cache, digamos, cuando está frente a un paciente introyectivo, a un paciente autocrítico, porque va a ser de mucho más difícil manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy autocríticos, son críticos con el terapeuta y les cuesta mucho establecer alianza terapéutica. En todos los estudios de MIDAP, en todos los estudios, cuando se ha medido la variable introyectivo / autocrítico, es lo mismo, sinónimo, ¿no? Introyectivo, autocrítico, analítico, dependiente, siempre los introyectivos interrumpen muchísimo más los tratamientos y evolucionan mucho peor, digamos, en los tratamientos.
Está el riesgo suicida, están los factores contextuales del usuario y de los prestadores, del usuario y de los prestadores, porque del usuario, cuando nosotros devolvemos, y eso eran los primeros estudios que se hicieron con la guía clínica de depresión, que veían que las pacientes no mejoraban, ¿no? Y se le hacía todo, se seguía la guía clínica, pues se estaba en ese momento investigando, y no mejoraban. ¿Por qué? Porque en la casa tenía violencia intrafamiliar, ¿no? En la casa el marido le pegaba, ¿no? Entonces, el contexto, digamos, ¿no? El contexto usuario, el contexto socioeconómico, el contexto social, complejiza a estos pacientes. Y a la vez de los prestadores, cuando el psicólogo, digamos, y el profesional está trabajando en malas condiciones, ese paciente va a ser muchísimo más difícil. O sea, un paciente un poco difícil en el consultorio nuestro de la Católica, digamos, de la Unidad de Salud Mental, va a ser perfectamente manejado por alguno de los miembros de la Unidad de Psicoterapia y no va a ser para nada un paciente difícil, ¿no? Como está descrito acá. Pero ese mismo paciente llevado a APS, ¿no? Que empieza a reclamar porque lleva 2 meses esperando y todavía no lo atienden, y cuando lo atienden 20 minutos, va a ser un paciente difícil, ¿no? O sea, un paciente puede ser fácil, difícil también dependiendo del contexto de donde se da la prestación, ¿ya? ¿Y para qué hablar de las comorbilidades médicas y psíquicas, ¿no? Y todo esto va a tener un impacto en la respuesta que el usuario tiene al tratamiento. Entonces nosotros nos vamos a querer hacer, este es el estudio que hizo la Candice Fisher y con el equipo, con su equipo, digamos, entonces que definieron un very difficult patient, digamos, y donde entran a lo que acabo de explicar, digamos, ¿no? A coactuar todos estos factores, donde además hay agresividad propia de los pacientes con el medio, por el medio en que no estamos, ustedes ven la agresividad y la rabia, digamos, latente, ¿no? Que existe, bueno, eso se lo tienen que mamar, digamos, los psicólogos chilenos también. El modelo. Entonces, este modelo, digamos, que voy a presentar se sustenta en estas 3 patas, ¿no? En los resultados de la investigación empírica, en el modelo de factores comunes en psicoterapia, que es un modelo controvertido para algunos, y que desde mi punto de vista tiene su razón de ser, el corolario del modelo de factores comunes, que es lo que nosotros llamamos la psicoterapia bona fide, la psicoterapia de buena fe, y nuestra experiencia, digamos, en la unidad de psicoterapia de adultos, que nosotros hicimos justamente este ejercicio, ¿no? El Practice Oriented Research, que se llama, ¿no? De la investigación basada en la práctica, que son aquellos datos que emergen, digamos, ¿no? de la experiencia. Entonces, de eso hemos ido aprendiendo. Respecto a la investigación empírica, tenemos las investigaciones cualitativas como la que acabo de mencionar de Candice Fisher, que son entrevistas a psicólogos que trabajan en salud pública, en atención primaria y secundaria. Y nosotros tenemos un trabajo de doctorado que está muy avanzado, Karina Zúñiga, que es una de las personas que aparecía ahí, que hizo entrevistas en profundidad a psicólogos que trabajan en atención primaria, a pacientes depresivos que iban a enfrentar su primera consulta tanto en atención primaria como en el consultorio de la Católica. O sea, eran pacientes depresivos que se les había indicado psicoterapia, pero que antes de empezar la psicoterapia se los tomaba, digamos, y se los evaluaba y se les hacía una entrevista en profundidad para preguntarle respecto a sus expectativas respecto al psicólogo y sus expectativas respecto al proceso. Y eso nos permitió entonces levantar competencias necesarias que ellos esperaban, digamos, de esos psicólogos. Entonces esta investigación es sumamente importante como insumo a esto. Como insumo también fue nuestra experiencia en el Servicio de Salud Reloncaví, donde nosotros fuimos, y esto si tengo tiempo les voy a mostrar un poquito de esto, aplicamos un modelo de psicoterapia que se llama, que se basa en un diagnóstico psicodinámico, el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, y que fuimos a enseñarle a evaluar el funcionamiento de la personalidad y el manejo de las disfunciones de personalidad mediante este método, ¿no? Y nos encontramos con que se dio, hay una conjunción de que ellos aprendieron mucho de nosotros y nosotros aprendimos intensamente de ellos como para nosotros ir desarrollando este modelo, digamos, aplicado a salud pública y atención primaria, ¿no? Está el conocimiento acumulado internacional como investigación empírica y de la unidad de psicoterapia, que como le digo va a derivar en esto, se lo muestro al tiro.
Entonces vamos a empezar por los resultados de la investigación empírica. ¿Qué es lo que ha mostrado, digamos, las competencias que se han ido derivando de esta entrevista a profundidad a los pacientes y a los psicólogos? Primero, las habilidades interpersonales. Los pacientes quieren un psicólogo que tenga la habilidad de ser activo en la relación terapéutica. O sea, esto que no cabe esto, digamos, de echarse para atrás, ¿no? Y ver que se desarrolla el material, no es algo que sea aplicable a la atención primaria. La habilidad de ser empático, cercano, acogedor, la habilidad de responder a la necesidad del paciente en términos breves, ¿no? O sea, son pacientes que están con una alta carga contextual, que si van a su sesión de psicoterapia tienen que saber dejar con alguien a los niños, por ejemplo, ¿no? O tienen que faltar al trabajo, ¿no? Entonces, la habilidad de responder a la necesidad del paciente en términos breves, y para eso, en ese sentido, tiene un sentido esto de las 12 sesiones. Por lo demás, de las 12 sesiones, el MinSal lo saca de una revisión sistemática que hicieron ellos, donde dicen que después de las 12 sesiones, los logros, digamos, los logros por sesión son muchísimo menores que en las primeras 12 sesiones, ¿no? Y por eso ellos plantean eso como límite. Este otro punto importante que lo voy a mostrar en el modelo de habilidad de entregar algo significativo en cada sesión. O sea, el paciente tiene que irse con algo en cada sesión. Tampoco cabe, y a mí se me caía el pelo cuando fui director del consultorio de la Unidad de Salud Mental en San Joaquín, que me encontraba con la alumna de magíster de psicología que le hacían 4 sesiones de estudio a los pacientes para darles la devolución, ¿no? O sea, lo encuentro escandaloso, porque ese paciente a la 4ª sesión no iba a volver, ¿no? Entonces, a la habilidad de entregar algo significativo en cada sesión. Habilidad de recordar el trabajo con el paciente y la habilidad para guiar y orientar. Habilidad para recordar el trabajo con el paciente significa que el paciente necesita ser alguien para su terapeuta, ¿no? Significa que, en términos psicodinámicos, el paciente tiene que ser un objeto interno, ¿no?, del terapeuta. En la actitud terapéutica, mostrarse comprometido, inspirar confianza, no ser crítico, y lo que plantean los psicólogos, digamos, que ellos necesitan conocimiento en salud pública, saber de tratamientos médicos y factores biológicos, herramientas de diferentes tipos de terapia necesitan saber, y los tipos de depresión, donde yo creo que esto de los perfiles anaclíticos, introyectivos, es una herramienta que ellos tendrían que saber manejar. Resultado de la investigación empírica. ¿Qué muestra la investigación empírica? Es que la psicoterapia es efectiva. Que la psicoterapia es efectiva. Que esto de la relación, esto que veían los pacientes. Nosotros pensamos, digamos, y lo voy a decir ya varias veces, pero un poco para dejar como nosotros pensamos que la relación es una relación intencionada y la relación es una palanca y es un factor específico, no es un factor inespecífico, es un factor específico, digamos, del proceso terapéutico, especialmente cuando hay vulnerabilidades de la personalidad, por decir trastorno de personalidad, ¿no? Ahí la relación es parte digamos, de los factores específicos. La psicoterapia entonces es efectiva, les cuento, es efectiva la psicoterapia. 70 años de investigación empírica en psicoterapia han demostrado que la psicoterapia es efectiva. Más efectiva que la no terapia y más efectiva que la situación de placebo, por ejemplo, que los controles médicos. Sus resultados perduran en el tiempo y pueden ser efectivas en cortos periodos de tiempo. La duración promedio a través del mundo de las psicoterapias en el mundo, cuando se cuentan las sesiones, cuando se evalúan las sesiones, contrariamente a lo que uno pudiera creer desde las consultas, la gran mayoría son terapias breves, ¿no? La gran mayoría son las psicoterapias en el mundo duran entre 6 y 12 sesiones. Nosotros, cuando llegamos a formar la unidad de psicoterapia en San Joaquín, el promedio había una lista de espera de 3-4 meses, ¿no?, para poder recibir psicoterapia, y nosotros rápidamente instauramos, digamos, de que los terapeutas los obligamos a hacer terapias breves, a como diera lugar, como pudieran, como se las pudieran arreglar, bueno, focalizando y con intervenciones en crisis. Entonces obligamos a que ellos tuvieran que indicar menos de 20 sesiones, o sea, no podían indicar más de 20 sesiones de psicoterapia. Entonces, en promedio, a través de 1.860 pacientes que evaluamos, en promedio los terapeutas indicaban 13 sesiones
pero en promedio los pacientes se quedaban 9 sesiones, 10 sesiones, no más, ¿no? Cuando se hacía un seguimiento a estos pacientes, que es un trabajo que hicimos nosotros y otro trabajo que hizo cualitativo Claudia Araya, que fue ex jefa de allá, vieron que los pacientes que se iban, que interrumpían mucho, ellos estaban conformes, ¿no? No se habían ido porque se fueran enojados, no. Habían interrumpido, pero se habían ido contentos. Voy a decir después algo de eso. La frecuencia, esto es una frase de las guías clínicas, aumentar la frecuencia de las sesiones por semana hasta un máximo de 2 semanales tiene un impacto significativo en la disminución de la sintomatología depresiva, inclusive controlando por número de sesiones, duración de la sesión, duración total del tratamiento y corriente de psicoterapia. O sea, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Por lo menos una vez a la semana. Y esto es súper importante, digamos, que las diferentes orientaciones teóricas de psicoterapia muestran equivalencia respecto a promover el cambio. Eso no significa que yo porque justamente yo me tengo que adaptar al paciente, ¿cierto? Esto que veíamos en la primera diapositiva, ¿no? No es que yo a cualquier persona le indico cualquier cosa, pero que si comparamos las orientaciones teóricas, y esto a mí me da risa, porque cada vez que hay incluso investigaciones que están investigando otras cosas, pero que investigaciones sobre 25.000 pacientes en Inglaterra, en que un grupo de pacientes, porque sí funciona el sistema, eran pacientes que recibían terapias cognitivo-conductuales y otros miles de pacientes recibían terapia psicodinámica. Respecto a los resultados, no había diferencia, ¿no? No había diferencia. La técnica específica parece explicarnos más del 5 al 15% del cambio, siendo más importantes los factores comunes, motivación, alianza, características relacionales del terapeuta y del paciente, ¿no? Entonces, un modelo de factores comunes explica mejor los resultados de la investigación empírica en psicoterapia que un modelo específico que asocie tipos de psicoterapia a categorías diagnósticas, ¿ya? Entonces, ahí entramos a lo que es el modelo de factores comunes, que es la segunda pata, ¿no?, de nuestro modelo. ¿Qué es lo que dice el modelo de factores comunes, o también llamado modelo contextual? Que son componentes suficientes y necesarios. Suficiente y necesario, o sea, no puede faltar ninguno, ¿no? Suficiente y necesario, ¿no? Pero imagínense que audaz como lo plantea, ¿no? Esto lo plantea, en realidad esto viene de Frank y Frank, pero contemporáneamente lo plantea Wampold, que es el que ha sido la Dalit de esto, digamos, ¿no? Que es un matemático psicólogo que ha hecho grandes estudios, metaanálisis, digamos, ¿no?, con modelos matemáticos, y ha llegado a esta conclusión. Entonces son componentes suficientes y necesarios. Toda psicoterapia exitosa, la existencia de una relación de confianza con carga emocional con una persona en función de ayuda. El contexto de la relación se da en un encuadre de curación, donde el consultante se presenta frente a un profesional que confía, que es capaz de proveer ayuda y que tiene un compromiso de salud mental con él. O sea, esa es otra cosa importante, que tenemos que promover ese compromiso. O sea, y en ese sentido no es neutral el terapeuta. Existe una teoría que provee de una explicación plausible de los síntomas y que prescribe procedimientos para resolverlos. O sea, de nuevo, no basta no basta el consejo del amigo, ¿ya? O sea, por eso, es factores comunes, pero no es cualquier cosa, no es al lote, digamos, ¿no? Existe una teoría que provee de una explicación plausible de los síntomas y que prescribe procedimientos para resolverlos, ¿no? Esa teoría, en nuestro caso, es una teoría psicológica o biológica del enfermar y el curar. Por eso que cuando nosotros hablamos de una experiencia emocional correctora, por ejemplo, ¿no?, estamos hablando de una teoría psicológica y biológica, ¿no?, del enfermar y el curar. O sea, que nosotros estamos haciendo cambios neurológicos, ¿no?, como dice Gabbard, ¿no?, que uno de los primeros tratamientos biológicos es la psicoterapia. Esta teoría debe ser consistente con la visión de mundo y valores del consultante, que ahí es donde entra la primera diapositiva que les mostraba, ¿no?, en que el consultante tiene algo que decir. O como alternativa, el terapeuta debe asistir al consultante a acordarlo, ¿no? Y esto es la indicación adaptativa, ¿no?, que nos vamos a adaptar entonces también a lo que el paciente necesita y a los valores y al modelo del paciente. De esto se deriva entonces
y esto repito un poco, pero me interesa mucho esto porque nos falta, esto es muy controversial, digamos, ¿no? Y esto está en discusión, hay una discusión entre los especificistas, ¿no? Y los generalistas, por así decir. Ahora, yo creo que desde mi punto de vista, esto no, yo soy generalista especificista, en el sentido de que uno específicamente no hay una especificidad entre trastorno de ansiedad, psicoterapia cognitivo-conductual, pero sí hay una especificidad en relación a la disfunción, ¿no? A cómo accedo, digamos, a una disfunción específica que tiene un paciente. Y eso en la psiquiatría biológica hoy en día también para allá va, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los tratamientos personalizados, para allá va, digamos, cuál es la disfunción específica de la cual yo me voy a hacer cargo. Pero igual, digamos, ¿no? Si la disfunción es la DR, para los limítrofes de DBT, no, porque hay muchos tipos de limítrofes, digamos. Para algunos limítrofes, ciertos aspectos que aborda como disfunción el DBT, ¿me iba a decir algo, Jorge? ¿No? Para ciertas disfunciones de algunos pacientes, el DBT sí es específico, ¿no? Entonces, procedimiento que tiene la intención de ser terapéutico y debe contener una teoría psicológica, como decía, del enfermar y curar, un marco racional convincente respecto al tratamiento, las acciones terapéuticas consistentes con la respectiva teoría, la participación activa y colaborativa de ambos, terapeuta y paciente. Además, se espera que el terapeuta realice sus típicas acciones terapéuticas, que sea suficientemente flexible para adaptarse al paciente individual. El terapeuta debe estar alineado con el tratamiento que está proveyendo. Esto es súper importante. A mí me interesa esto porque cuando el ejemplo que da Wampole, por ejemplo, cuando se compara una terapia específica para el trastorno por estrés postraumático con una terapia de apoyo, las terapias de apoyo primero lo hace el mismo terapeuta que está haciendo la terapia activa, ¿ya? Que está haciendo la terapia específica para trastorno por estrés. Entonces, él ya no cree en la otra terapia que está haciendo, la terapia de apoyo, ¿no? Y además, en la terapia de apoyo se le dice al terapeuta que no hable del trauma. Y un paciente que está traumatizado muchas veces, no siempre, muchas veces, quiere hablar del trauma. Entonces él dice, esa no es una terapia bona fide, no es una psicoterapia de buena fe, ¿ya? Pero cuando la psicoterapia es de buena fe, y eso le pasó a Ganderson, ¿no? En su manual de buen manejo psiquiátrico del paciente limítrofe, que su manual era el grupo control de DBT. Pero resulta que cuando compararon su manual del General, era General, pero lo cambió Good, Psychiatric Management, se encontraron que no había diferencias. ¿Por qué? Porque Ganderson trató de hacer las cosas lo mejor posible, y cuando trató de hacer las cosas lo mejor posible, resulta que no hubo diferencia en los efectos de las terapias. Y por último, entonces, lo que es la indicación adaptativa, yo eso ya lo expliqué. Entonces, ¿qué es lo que debiera tener, digamos, ¿no? El modelo? Pero, como hemos dicho, una frecuencia de una vez a la semana, la duración debieran ser breve. En caso de los pacientes difíciles, se pueden hacer series sucesivas de 2 sesiones con pausa, según los recursos y estado del paciente en cada momento. Pero lo importante aquí, y que en este tipo de pacientes difíciles, la relación, y una relación comprometida, activa, ¿no? Va a ser una palanca de cambio. Por lo tanto, se pueden terminar 12 sesiones, se termina en ese momento la terapia, pero no se termina la relación. Importante la alianza terapéutica, con los 3 elementos de la alianza terapéutica, no solamente el vínculo, sino que debe haber un consenso respecto a los objetivos y respecto a las tareas, ¿no? Y tanto las tareas y los objetivos deben explicitarse al principio de la terapia y debe haber consenso en eso. Se espera que usted haga esto y yo voy a hacer esto otro, ¿no? Y en los pacientes más vulnerables, ese vínculo va a tener características específicas en que va a ser, en que va a ser un terapeuta muchísimo más presente, ¿no? Como persona en la relación, ¿ya? Se espera, digamos, gracias a esto, digamos, el paciente tenga
el paciente tenga la oportunidad de una experiencia emocional reparadora, y esto no lo dicen los psicoanalistas, por así decir, esto lo dice Ganderson, ¿no? Que es uno de los mayores expertos en trastorno de personalidad. Cada sesión una perla, ¿no? Consultantes, como decía, deben tener una experiencia terapéutica de cada encuentro con el psicólogo. Eso es lo que piden los pacientes, ¿no? Pero eso lo habíamos dicho, nosotros lo veníamos diciendo. Es decir, siempre se debe venir con algo, de modo que en cada sesión van hilvanando sesión a sesión cada perlita hasta tener el collar de perlas que representa el proceso de terapia, ¿no? La psicoterapia de apoyo provoca cambios en la estructura de personalidad. ¿Cómo provoca cambios en la estructura de personalidad la psicoterapia de apoyo? ¿No? Apoyo en términos de lo que acabo de decir, en términos relacionales, pero también apoya al mal funcionamiento, por ejemplo, de regulación emocional. Y aquí DBT son expertos, ¿no? Son expertos de los cambios bottom-up, ¿no? Y aquí los terapeutas, entonces, nosotros en nuestro manual le enseñamos algunas técnicas específicas de DBT para justamente hacerse cargo de este apoyo al mal funcionamiento. Intervención en crisis requiere poder reconocer cuando la persona se encuentra en estado de desorganización subjetiva y poder intervenir en tiempo adecuado. Y la focalización siempre es posible de implementar, porque para poder abreviar hay que focalizar, ¿no? Y el foco va a ser definido. El foco va a ser definido entonces según las distintas orientaciones. En la orientación psicodinámica va a ser algo subyacente, cuando un conflicto subyacente, depende de la estructura del paciente. Si tengo tiempo lo voy a mostrar eso. Depende de la estructura del paciente, el foco va a ser algo subyacente, en otros casos va a ser el motivo de consulta, por ejemplo, ¿no? La desregulación emocional podría ser un foco, ¿no? Entonces, con esto nosotros armamos un protocolo de entrenamiento en competencia psicoterapéutica, que le llamamos PSP1, porque es el protocolo escrito, ¿no? Que lo acabamos de terminar, y lo estamos en proceso de darle los últimos ajustes, y que está siendo sometido a una validación Delphi. Una vez que esté lista esa validación, eso lo vamos a convertir lo vamos a subir a una plataforma que ya está recibiendo ya los insumos, a una plataforma de e-learning. Se va a convertir esto que está escrito en una plataforma de e-learning que tiene clases como la que estamos haciendo ahora, digamos, y que tiene ejemplos clínicos, etcétera, etcétera, y que se convierte entonces en un programa, en un curso de 3 meses, ¿no? De 12 sesiones. Una vez que esto esté listo, ya tenemos la muestra de psicólogo donde lo vamos a aplicar, digamos, que es del consultorio de Rosita Renard y de 2 consultorios del Servicio de Salud de Reloncaví, ¿no? Pero no en Puerto Montt, uno en Frutillar y el otro en Yanquihue. Y vamos a hacer entonces ahí un estudio de aceptabilidad, y una vez que tengamos el feedback de esos psicólogos, vamos a tener entonces el programa final, digamos, que le llamamos el PSP3. Yo podría entrar ahora entonces, voy a terminar esto porque puedo seguir con los contenidos, ya metiéndome a los contenidos, digamos, ¿no? Pero los módulos, esto está dividido en 6 módulos con 2 clases cada módulo, ¿no? Y le voy a dar nada más que los títulos para que ustedes se hagan una idea, digamos, de en qué consisten. El módulo 1 son bases teórico-empíricas del modelo que sustenta el protocolo de entrenamiento en competencias psicoterapéuticas, que es lo que les acabo de mostrar a ustedes hoy día. Introducción a la depresión compleja. Después, paciente con depresión compleja, que ya es el abordaje, ¿no? Ya es tanto del aspecto depresivo, y que nosotros vimos ahí que sí, lo que está más a la mano, digamos, es la activación conductual, para lo que es la parte sintomatológica, y podemos entrar en detalles si tenemos tiempo. El módulo 3, cómo plantear objetivos y metas del tratamiento, cómo plantear foco y la intervención en crisis. El módulo 4, nos hacemos cargo del riesgo de suicidio en su manejo, si este irrumpe, digamos, ¿no? Como en atención primaria, ¿qué hacer con eso? El módulo 5 le dedicamos mucho tiempo a la relación terapéutica entre profesional y usuario, y conceptos de herramientas para su desarrollo y fortalecimiento, y ahí se enseñan ahí competencias, sobre todo para ruptura, digamos, ¿no? Y cómo manejar la ruptura de la alianza terapéutica. Y finalmente la dimensión social y redes,
porque esto obviamente, como veíamos al principio, esto está inserto, digamos, en un plan nacional de salud mental donde se espera de que esto pueda conversar perfectamente, y les puedo contar casos clínicos, digamos, pueda conversar perfectamente con el manejo comunitario, ¿no? En la atención primaria. Acá, digamos, nosotros pensamos, por ejemplo, en la clase 1, acá tenemos pacientes con depresión compleja, ¿no? La segunda parte, entonces aquí, cómo realizar un diagnóstico, los contenidos de estas dos clases, cómo realizar un diagnóstico estructural de personalidad, cómo lidiar con la variable autocrítica y dependencia en pacientes con depresión, acuérdense, y eso voy a mostrar un poquito, acuérdense que la variable autocrítica, digamos, es de mal pronóstico, entonces hay que saber que está. Las estrategias para indagar terapéuticamente experiencias de adversidad en la infancia, y eso ha sido controvertido porque, y hemos tenido ahí problemas con los jueces Delphi, porque acá hay dos posturas, ¿no? Hay posturas que dicen que esto es algo que hay que abordar, y hay posturas que dicen que esto no hay que abordarlo, ¿no? Entonces ahí hemos tenido ciertos problemas, y aquí nos basamos en la experiencia del grupo de la doctora Vitrioli y el doctor Cancino en Curicó, Talca, digamos, ¿no? Que tienen mucha experiencia en esto. La clase 2, herramientas terapéuticas para abordar la sintomatología depresiva resistente, vulnerabilidad de la personalidad. Entonces, habilidades de la terapia de activación conductual, habilidades generales, que voy a ver si muestro algo, y habilidades para el manejo de vulnerabilidades estructurales específicas, y ahí entramos con DBT a eso, ¿no? Nosotros para el diagnóstico para el diagnóstico del funcionamiento de la estructura de personalidad, como les decía, es un modelo continuo, ¿no? Un modelo dimensional continuo, entonces que describe, digamos, desde niveles altos de integración de personalidad, pasando con niveles medios, que en general eso no se habla, ahora sí, pues ahora tanto en el CIE-11, digamos, como el DSM-5, sección 3, se pasaron, digamos, a la mirada dimensional. Ellos hablan, digamos, y el CIE-11 habla de niveles moderados de integración. Esto era una novedad cuando apareció en Alemania hace 20 años. El nivel bajo de integración, que estaríamos en el área de los trastornos de personalidad, y en el nivel desintegrado, que estaríamos en los trastornos muy graves o estructuras psicóticas, ¿no? Entonces, el OPD describe 4 funciones básicas, ¿no? Las capacidades cognitivo-perceptivas, las capacidades de manejo-regulación, las capacidades de comunicación emocional y las capacidades de vínculo, y eso aplicado tanto hacia afuera, hacia el self y hacia afuera. Muy parecido, yo creo que nos copiaron, digamos, a la sección 3 del DSM-5, ¿no? Casi igual, digamos, ¿no? Muy parecido. Entonces es importante, digamos, que por ejemplo ustedes pueden tener una paciente limítrofe desde el punto de vista de la impulsividad, pero no limítrofe respecto a la percepción de sí misma, ¿no? Y ustedes podrían trabajar entonces la gracia de este sistema, ¿no? De evaluar funcionamiento de la estructura de personalidad, que no es categorial justamente, ¿no? Que pueden funcionar muy bien en un nivel, digamos, pero muy mal en la autorregulación, ¿no? O muy bien en la autorregulación, incluso a una sobrecompensación, y muy mal, digamos, que puede ser un paciente más difícil, ¿no? Imagínense esos pacientes que tienen cero percepción, digamos, de sí mismos, ¿no? Y que son hiper autorregulados, ¿no? Que tienen cero comunicación emocional hacia adentro, que tienen muy mala, ¿no? Que son pacientes con un perfil más bien esquizoide, poco actuadores, y que pueden ser pacientes de mucho más difícil tratamiento, ¿no? Bueno, y el OPD entonces puede dar un diagnóstico de eso, ¿no? Respecto a la variable autocrítica y dependencia, ¿no? Estos son descriptores, ¿no? Los pacientes, la tarea vital, ¿no? Del paciente dependiente, anaclítico, es relacionarse. Entonces se trata, digamos, de establecer un diagnóstico, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? De darle los elementos para establecer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los estresores para deprimirse, ¿no? Que en un caso es la separación, la pérdida del duelo, en el caso es el fracaso, la humillación, la herida de la autoestima, que está definido por la dependencia. Existe un instrumento, ¿no? Psicométrico que mide niveles de autocrítica y mide niveles de dependencia, y con eso nosotros hemos podido precisar e investigar, y eso significa entonces que las estrategias terapéuticas van a ser muy diferentes. Estrategias para indagar terapéuticamente experiencia de la adversidad en la infancia. Como le digo, esto ha sido, este es el grupo de la doctora, como decía, Vitrioli, el doctor Cancino,
En este caso son competencias generales planteadas para esta sección, mostrar una actitud activa e interesada en el diálogo terapéutico para indagar experiencias adversas de la infancia, reconocer su peso en la depresión y en otros problemas psicosociales, como la violencia intrafamiliar, y abordar el trauma de manera que también el paciente pueda comprender estas conexiones, ¿no? Entonces, se le entregan algunas herramientas al respecto, ¿no? En pacientes severamente deprimidos no es raro que espontáneamente surja el antecedente de la adversidad biográfica. Este hecho es aprovechado inmediatamente para profundizar en la indagación. ¿Quiere contarme un poco más acerca de eso? Esto lo planteamos así, así como de entregar competencias, así de directo, ¿no? Frente a la perspectiva que sería mejor hablemos de otra cosa. En todo momento se debe tomar en cuenta el riesgo de retraumatizar y las precauciones como se ha de tener para evitar que se ha de tener para evitar este efecto colateral. Como refuerzo a la apertura, se ha adoptado la costumbre de agradecer al paciente la confianza para revelar asuntos tan dolorosos y privados. Por ejemplo, podría comenzar la indagación así. Para muchas personas, haber vivido algunas situaciones difíciles en la infancia se relaciona con síntomas y dificultades actuales. ¿Quisiera contarme cómo fue su infancia? ¿No? ¿Por qué? Porque pensamos que eso lo pensamos nosotros y lo hemos aprendido también de este equipo, ¿no? Que trabaja muy bien, eh, de que muchos pacientes no lo cuentan porque sienten que es algo tabú que no se puede contar, ¿no? Entonces, al preguntarle de esa manera se le da la oportunidad de ese espacio que sea la única vez. Y muchas veces basta que eso se esboce y que el paciente, la paciente, sepa que el otro sabe, ¿no? Él sabe que yo sé y eso ya es como llevar la carga de manera compartida. Y con esto voy a ir terminando, digamos, porque podría seguir, pero con esto podría ir terminando, ¿no? ¿Cuáles son desde qué perspectiva se plantean estas habilidades generales para el manejo de pacientes con vulnerabilidades estructurales? Y que nos basamos, digamos, en el manual de Ganderson, como les contaba. La mayoría de los pacientes con disfunciones graves de personalidad, por ejemplo, lo que se categoriza como trastorno de personalidad limítrofe, se benefician, la mayoría, de tratamientos individuales, siempre que sean llevados de una manera sistemática y comprometida a la psicoterapia bona fide. Esta afirmación, basada en diversas investigaciones, permite tener una esperanza realista frente al paciente, la que se le puede comunicar. Estos tratamientos pueden ser llevados a cabo de manera intermitente, demostrándose buenos resultados en estos pacientes. La intermitencia permite que el paciente y el terapeuta adquieran experiencia de vida y que ayuda al crecimiento, lo que apoya la indicación de serie de 12 sesiones del presente protocolo. Los tratamientos intensos tipo DBT o TFP están indicados por un grupo pequeño de pacientes, además de las dificultades de acceso, que ustedes saben en Chile, que existen para estos tratamientos aquí en la Quebrada de la Gía, en todas partes. Dado que con frecuencia las disfunciones graves de personalidad y la depresión son consecuencias de adversidad de la infancia, una actitud comprometida, cálida, incluso compasiva de los terapeutas con estos pacientes son importantes palancas para el cambio al ofrecer una experiencia emocional reparadora. Entonces plantea cómo la hipersensibilidad interpersonal explica las fluctuaciones de ánimo, las conductas y reacciones de estos pacientes, y así que las reacciones rabiosas, conducta impulsiva, actitud paranoide o desafiante con el terapeuta debe ser visto como un síntoma y son, como decíamos, consecuencias de esta hipersensibilidad. Al ser un síntoma, el terapeuta debe evitar reaccionar, por ejemplo, hostilmente o rechazando, lo que agravará la conducta del paciente y podrá desatar un círculo vicioso de acción-reacción con el terapeuta, lo que se repite en la vida diaria del paciente. Se espera que el terapeuta genere un ambiente de acogida y contención, con una actitud preocupada, consistente, responsiva, curiosa, no reactiva, no castigadora, y sí dispuesta a poner límites cuando venga el caso. Voy a dejar entonces hasta aquí por ahora. Muchas gracias, Guillermo. Hay varias preguntas. Quisiera abrir la serie de preguntas preguntándose qué equivalencia hay entre el concepto de depresión compleja, ¿no?, que ustedes han acuñado con la nomenclatura usual, ¿no?, que se usa, digamos, en la estadística, ¿no?, de los servicios de salud, digamos, le hace ICD 10-11 o DSM-5, digamos. ¿Cuál es la equivalencia? Y si hay una evaluación como de la intensidad de la depresión con escalas, digamos, antes del inicio del
del procedimiento de estas 12 sesiones y al final. No sé si pudieras comentar algo al Sí. respecto. Mira, respecto a la primera pregunta, en la literatura no hay consenso, a lo que se llama depresión compleja. Eh, los ingleses, digamos, por ejemplo, en los ingleses incluyen en la depresión compleja la recurrencia, la resistencia al tratamiento, o sea, Ujú, aspectos de la depresión misma, la suicidalidad y después las comorbilidades, ¿ya? ujú, La definen de esa manera. Eh, Nosotros como línea de investigación y trabajo, digamos, de investigación probablemente tal, digamos, hemos tomado, hemos ampliado un poco más, digamos, y nos hemos parado sobre todo, digamos, en la relación entre personalidad y depresión, ¿no? Entonces hablamos de depresión compleja, teñida o complicada, ¿no? Por los rasgos, anaclítico introyectivo, porque lo introyectivo marcaría, digamos, un aspecto en cuanto a la respuesta al tratamiento, y, eh, y el trastorno de personalidad, y que dentro de mi edad, digamos, hay personas que prefieren colegas, digamos, que prefieren hablar francamente de trastorno de personalidad, o de pista, lo que trabajamos con OPD, digamos, preferimos hablar, digamos, de disfunción de personalidad en este continuo, pero sí de que hay una relación y sí, digamos, nos adscribimos a esto que dice Kember, que dice Clarkin, digamos, en el sentido de que cuando, y te lo planteo así, que cuando es la personalidad, digamos, lo que está en primer plano y que agrava la depresión, hay que tratar el trastorno de personalidad primero, ¿no? Y al revés, digamos, que cuando la depresión tiñe, digamos, y te aborronea los rasgos de personalidad, hay que tratar la depresión primero, ¿no? Entonces, digamos, no están los manuales, por así decir, sino que es un concepto elástico, ameboide, ¿no? Que crece y se achica, y esto no es invento nuestro, digamos, sino que hay otros autores que ya lo empiezan a homologar, digamos, con el paciente difícil, donde ya donde se dificulta, digamos, y tenemos un capítulo de un libro ahora dedicado a eso, donde se dificulta la depresión por lo que yo mencioné, digamos, que ya esto se amplía a los aspectos sociales. Ahora, eh, nosotros estamos en etapa, o sea, como toda la, no hay ninguna de las herramientas que nosotros propongamos, digamos, ¿no? Que no tenga una pata en la investigación empírica, digamos, no hay ninguna como ocurrencia genial, digamos, ¿no? Que se me haya ocurrido a mí o a algún colega que estemos queriendo aplicar acá, ¿no? O sea, está todo basado, digamos, en una trayectoria científica, ¿no? Del modo como lo expliqué acá. Eh, en esta etapa inicial, digamos, ¿no? En esta etapa inicial de investigación-acción, ¿cierto? De llevar esto, lo que nuestro... se me olvidó en la diapositiva mencionar eso, digamos que al aplicarlo los psicólogos, digamos, tanto del Rosita Renard, digamos, como del Servicio de Salud Reloncaví, nosotros vamos a llegar, y hasta ahí llegan los estudios FONIS, normalmente, digamos, vamos a llegar hasta un estudio de aceptabilidad, ¿ya? Y aceptabilidad, digamos, tiene que ver con que los psicólogos nos respondan, porque vamos a hacer una evaluación de aceptabilidad inmediatamente terminado el programa y 3 meses después, para ver si esto ellos lo han podido aplicar en sus pacientes. Hasta ahí llegamos, ¿ya? ok. Eh, Tenemos que hacer un diseño, que eso ya no es un FONI, sino que es un FONDESIT, en que nosotros podamos poner a un grupo de pacientes con un tratamiento siguiendo la guía clínica, digamos, as usual, y poniendo un grupo de pacientes con psicólogos que hayan sido capacitados de esta manera, ¿no? Y ahí sí que tenemos que mirar a los pacientes, porque ahora estamos mirando a los psicólogos. Tenemos que Ujú. mirar a los pacientes y aplicarle el PHQ-9, por ejemplo, y el CORE, digamos, ¿no? Y ver la respuesta al tratamiento. Ya, claro, pero un paciente con una depresión compleja tendría que tener un PHQ al menos de 15 para arriba, digamos, es decir, de una depresión Claro, moderada pero a severa, ¿no? ¿Mm?
De acuerdo, pero son pacientes, o sea, piensa tú que este es el paciente que ya está derivado, digamos, que ya pasó bien o Ujú, mal, ¿no? Bien o ujú, mal, porque parece que no siempre bien, el colador, digamos, del colega que hizo la indicación, ¿ya? ujú. Y ya le llegó, digamos, al psicólogo con el label, digamos, ¿no? Con el, ¿no? Depresión, digamos, psicoterapia, Ok, ¿no? ya. Bueno, hay varias preguntas acá en el chat. Dice Víctor, desde su iPad, no sé si es psicólogo o es psiquiatra, dice, en la mayoría de los CEFAM no se realiza psicoterapia. Los psicólogos se basan en el tiempo que tienen de rendimiento, 30 minutos. Usted dijo que servían las intervenciones breves, pero ¿qué tan breves? ¿Cuál es el tiempo mínimo adecuado para una buena atención? Claro, yo tengo una tabla que nos mostré. Lo que pasa que eh, digamos, es una pregunta muy atingente. Eh, yo tengo digamos, omití acá, lo puse, digamos, en letrita, pero omití una tabla, digamos, una tabla que tenía cuando presentamos esto por primera vez, como te contaba, en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, Ujú, digamos, como el esqueleto de esto, y presentamos una tabla comparativa, digamos, de cómo son las cosas y cómo debieran ser, ¿ya? En esta presentación está Matías Razabal, digamos, como discussant, digamos, de esta presentación, y está de acuerdo, digamos, que con eso hay una falencia y una contradicción muy grande, ¿no? Entre eso que se pide que sea resolutivo y cómo son las cosas. Eh, Media hora es más que nada, o sea, media hora es más que nada, en muchas partes, no en muchas partes, pero en algunas partes no les queda otra que trabajar con media hora. Eh, Ideal son 45 minutos, ¿no? ujú. Eh, Está toda la experiencia, digamos, desde la tradición clínica de Balint, digamos, este libro que tiene 6 minutos para el paciente, pero en realidad no eran 6, pero eran 20, ¿no? Pero él Ujú, le puso así el título del libro para hacerlo más provocativo, pero eran 20 minutos, ¿no? Y en 20 minutos estaba el desafío de encontrarse con el paciente y hacer eso que llamaba él de encuentro, ¿no? De encuentro y que ujú. hacía cambiar el síntoma. O sea, media hora no es lo ideal. Sé, por eso hablamos del contexto, que trabajan bajo mucha presión. Justamente Matías Razabal, que es el delegado de salud mental del ministerio, ¿no? Me decía, oye, por favor, lleven adelante, nos apoyó con una carta para este trabajo y qué sé yo. Lleve, por favor, adelante este trabajo y la segunda etapa de este trabajo, porque yo necesito espalda, ¿no? Para poder promover e instaurar de que se dé, digamos, un contexto de que efectivamente se le pueda dar 12 sesiones, digamos, al paciente, no de media hora, sino que 45 minutos y una vez a la semana y no una vez al mes, ¿no? Porque 12 sesiones una vez al mes. Ok, aquí Rodrigo Valenzuela, que trabaja en la APS, dice que actualmente se maneja un indicador de cobertura de atención en salud mental Tal y cual. ya no de ingreso y egreso. Ya, pero cobertura, digamos. Sí, Cobertura ujú, son cuántos ingresos tiene al día, al al mes. día. ¿No? Ujú, Claro, ya. sí, sí. Ya. Aquí otro comentario dice de Karin Vargas, dice, buenas tardes, ¿cómo se concreta en la APS la psicoterapia semanal? ¿Se ve tan necesario y tan lejano a lo que realmente ocurre? Mm, Muchas gracias. mm. Bueno, ya lo respondí en parte, Ujú, porque nosotros no hacemos cargo de esto, digamos, no somos ignorantes ni ciegos a esto, ujú, y pensamos que de todas maneras a través de esto entregamos competencias, digamos, para poder para hacer dentro del box con estas competencias las cosas lo mejor posible. Pero, dicho esto, eh, los psicólogos, y con todo respeto, yo esto lo he dicho otras veces, ¿no? Pero yo creo que los psicólogos, o sea, Jorge, digamos, el equivalente que a ti te pusieran a trabajar como psiquiatra, ¿no? En un consultorio de atención secundaria, y te dijera, mira, trabaje aquí con estos pacientes depresivos, pero no le podemos dar antidepresivo, ¿ah? O sea, no tiene ni un antidepresivo. Así que no trate a los pacientes depresivos. Y hágase cargo de los bipolares, pero estabilizadores del ánimo tampoco le vamos a dar, ¿no? Entonces, no sé si tú estarías dispuesto a trabajar en esas condiciones, ¿no? Entonces,
A los psicólogos, digamos, lo han puesto en un zapato chino, que le dicen sean resolutivos, le dicen agarren la guía clínica, miren, la guía clínica dice que son 12 sesiones. Y, miren, le dice que son 12 sesiones semanales, así que hagan 12 sesiones semanales. Y no le dan las condiciones para 12 sesiones semanales, ¿no? Entonces, y han seguido trabajando en esas condiciones, ¿te fijas? Entonces, no sé, yo ahí le tiro un poquito la pelota de vuelta, en ese sentido. Sí, y Rodrigo Valenzuela, quizá esta ya de las últimas preguntas, dice consultar qué opinas sobre el trabajo interdisciplinario en la APS, dado que el programa de salud mental contempla la evaluación no solo del psicólogo, sino del médico y del asistente social. Sí, no, es tremendamente crítico, o sea, tremendamente crítico, o sea, yo no entré eso está en el módulo 6 ahí de los módulos, ¿no? Se dedica exclusivamente a eso, al trabajo en redes, digamos, y al trabajo interdisciplinario. Y un muy buen ejemplo, por ejemplo, el tema de entrar en la adversidad temprana, ¿no? Porque tú entras digamos, entre la adversidad temprana y el abuso, digamos, y la violencia intrafamiliar, o sea, el psicólogo no va a poder hacerse cargo de eso, o sea, va a tener que llamar a la al trabajador social, a la trabajadora social, digamos, para que lo ayude en eso, ¿no? Eso es totalmente crítico y hay muchos ejemplos ahí, digamos, del trabajo tanto con el médico, en el caso de APS, como con los otros profesionales que trabajan ahí, ¿no? Eso es completamente crítico. Bueno, te quiero agradecer, Guillermo, por tu excelente presentación. Hay muchas felicitaciones en el chat. Paula Gracias. Riumayó, Marcelo Girardi, en Puros fin, amigos, pues, ¿qué alguna otra de los amigos, trajiste barra propia, me parece bien que hayas traído claque. Muchas otras personas me encontraron muy útil y aportador tu presentación y te vamos a dejar invitado desde Xochitap para el próximo año para presentar más en detalle este modelo para la atención primaria en la APS, porque Y bueno, contarle un poquito, claro, y ahí a lo mejor vamos a tener la experiencia de contarle cómo nos ha ido, porque a ajá, lo mejor nos puede ir bien, como nos exactamente. puede ir mal. Es una apuesta, digamos, de alguna manera. Para tu conocimiento, Xochitap se ha transformado en la Sociedad Chilena de Trastornos del Ánimo, es decir, que dejó de ser exclusivamente una sociedad dedicada al trastorno bipolar, y esto va en línea con lo que la Asociación Internacional de Trastornos Súper, Bipolares, la ISBB, digamos, cambió, dio súper. un giro hace 3 o 4 años, y por tanto, digamos, esta expertise, digamos, es algo que es muy necesario, así que Mm. desde Muchísimas ya, gracias. entonces, para el próximo año. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.